un aporte importante fue de mujeres constituyentes que dijeron sí a la reforma y estuvieron de acuerdo, tanto hombres como mujeres en forma igual, ¿no? Sí, como dice Sí. Fabián, se estableció que tiene que haber paridad en los constituyentes para reformar la Constitución, y eso es importante, es la primera vez que se ve en nuestra región que se establezca la paridad en los constituyentes. Y por Inclusive, otra parte, esto es casi una culminación del proceso que inició en el 2019, con aquellas protestas multitudinarias en las cuales se reclamaba precisamente, entre otras cosas, por la Constitución, pero por una reforma del sistema, y en las cuales tanto se denunció la represión de los carabineros, que fue brutal en aquel entonces. Y este en realidad es el principio. Estas elecciones a constituyentes van a ser el inicio de un calendario electoral que va a terminar a fin de año con la elección presidencial. exacto. Así que vamos a tener un calendario electoral intenso en Chile, y es el inicio de este proceso de reforma. Una vez electos los constituyentes, harán verdaderamente la reforma de la Constitución que está esperando tanto la sociedad chilena. 1.300 candidatos, 17 cupos reservados para los pueblos indígenas. No solamente decir que va a haber elecciones a constituyentes, sino también va a haber elecciones municipales, se van a elegir intendentes, concejales, gobernadores, en fin. El pueblo va a tener que votar Sí, varios cargos y varias secciones. Va a haber varias reformas, porque el intendente en Chile, por ejemplo, lo elige prácticamente el Poder Ejecutivo, el presidente. Entonces, eso le quita bastante autonomía. ¿Comprendés cómo es, no? Sí, se trata de un sistema unitario en el caso de Chile, no es un muy país unitario, federal. exactamente. Entonces, lo que están buscando, digamos, una descentralización de ese poder, es atenuar el poder presidencialista. Por otro lado, van a querer también una reforma previsional, es decir, que no esté privatizada la caja de jubilaciones, la salud y la educación y el transporte. Es el motivo de las protestas que hubo en Chile, uno de los motivos, también la desocupación, los conflictos internos de la tierra. Pero abarcaría centralmente esos aspectos. Sí, y recordemos también que esto es un poco una continuidad de todo ese proceso de reforma de la educación que inicia en el 2006 y luego en el 2011 con los movimientos estudiantiles universitarios para tener una educación gratuita, y que eso también fue como el germen de todo este movimiento, que como vos decías, Fabián, apunta a reformar sistema previsional, salud, educación, que todo eso está privatizado hoy en Chile, y excluye a muchos chilenos del acceso a una salud digna, a la educación superior o a una pensión, una jubilación que también que sea digna en términos económicos. Justamente durante la pandemia, durante el año pasado, se aprobaron leyes para que los chilenos pudieran retirar fondos de su futura pensión como para paliar la crisis. Algo que en el momento puede ser muy bueno, pero que pensemos que cuando les llegue la pensión, esos fondos no van a estar. Es decir, que están generando un problema para ellos mismos a futuro, haciendo menores sus pensiones, menores sus jubilaciones para paliar la crisis actual. Claro, porque se vacían las cajas previsionales, cada vez hay más gente en el sistema reproductivo, ¿no? Me refiero a personas físicas, ¿no? Desde ya la innovación tecnológica y muchos aspectos de esto de tecnotrabajo o teletrabajo, como lo quieran llamar, va a reemplazar mucha mano de obra. Entonces, esto pasa en el mundo, no solamente en Chile. Entonces, tienen que generar recursos necesarios como para poder cubrir ese faltante en las cajas previsionales. Es un desafío para el mundo, pero sobre todo para las economías emergentes o subdesarrolladas. Y además también hay que tener en cuenta que esto va a convertirse en un hito fundamental a nivel nacional y también internacional, porque Chile deja de tener una constitución liberal para tener una constitución más social, ¿no? Del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social, porque, digamos, había de repente determinados artículos o situaciones de la problemática social y económica chilena que no estaban incluidas en la constitución pinochetista, ¿no? Sí, hay que ver de todos modos cuán social va a terminar siendo esa constitución. Claro. Es decir, la idea, el reclamo, la reforma propuesta van hacia una constitución social,
pero recién ahora van a estar eligiendo los constituyentes y después en los hechos hay que ver hasta dónde va a llegar esa reforma y cuánto se van a ampliar los derechos, en este caso en Chile, respecto a una constitución que es, como decís, es liberal y hasta podríamos decir neoliberal, ¿no? Una constitución donde los servicios, donde nada, todo está dejado al mercado y no hay un papel fuerte del Estado en provisión de servicios o de derechos. No avanzaría tanto en decir qué constitución van a tener, sí cuál es la que se prevé que van a tener, y se verá a lo largo de este año, luego de la elección de los constituyentes, cómo van esas negociaciones, cómo va a terminar siendo redactado finalmente ese texto. Sí, hay que tener en cuenta que nuestra Constitución tiene esa mezcla, ¿no? Vos lees la primer parte de la Constitución de Chile y la nuestra, los derechos a la vida, bueno, como es a la libertad de comercio, al trabajo, etcétera, etcétera, están en todo. Lo que nosotros tenemos es desde la reforma del 94, que fue la época más neoliberal de la Argentina, tuvimos una reforma que agregaron unas cláusulas para el progreso y que por ahí Chile no lo tiene. Ellos quieren resolver ese tema económico a través de la reforma de la Constitución. Tienen esa esperanza. Y para ir cerrando el tema Chile, porque ya tenemos el primer Zoom de la mañana, decir que está denunciado por crímenes de lesa humanidad el presidente Piñera. ¿Sí? Se denuncian 3.050 causas por violaciones de los derechos humanos que tenían que ser investigadas por el Ministerio Público. Bueno, eso creo que también va a jugarle en contra en las elecciones del día de hoy y del día de mañana. Bueno, vamos a recibir a Agustina Alonso, que es licenciada en Ciencia Política, especializada en Relaciones Internacionales por la UBA, y su especialidad es la historia de Estados Unidos. Agustina, ¿me estás escuchando? ¿Cómo te va? Buen día. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buen día para todos. Hola Marcelo, hola a todo el equipo, hola a toda la gente de Mar del Plata. Mucho gusto desde acá, desde la ciudad de La Plata en esta oportunidad. Bueno, nos pone muy contento que estés en el programa y bueno, y obviamente valorar el madrugón de hoy, ¿eh? El madrugón un sábado, sí, pero bueno. Se ve que te gusta la ciencia política o te gusta la radio, digo, porque indudablemente... Sí, la verdad que me apasiona lo que hago, así que bueno, vale la pena, bien, siempre. Bien, muchas cosas para hablar de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué evaluación haces de los primeros 100 días del gobierno de Biden? Bueno, creo que objetivamente fueron buenos en realidad, ¿no? Él mismo lo presentó en el inicio de sesiones hace unos días. Se había propuesto en principio en esos 100 días entregar 100 millones de dosis de vacunas y lo superó a 200. Claramente los recursos de Estados Unidos no están puestos en discusión, ¿no? Creo que todos esperábamos que Estados Unidos pueda llegar a ese número de dosis. También habla un poco del acaparamiento de vacunas, ¿no? Y de las grandes potencias y el acaparamiento de los recursos, pero bueno, ese es otro tema. La gestión de Biden viene siendo básicamente lo que prometió, no solo una vuelta al multilateralismo tan alejado que estuvo en la administración Trump y tan dedicado al nacionalismo, ¿no? Y a la política interna, como fue en los 4 años de Trump, con la vuelta al Club de París y la vuelta a todos los organismos internacionales y al respeto de todos los organismos internacionales, sino que con la política interna, un poco lo que en chiste los medios en estos días vieron, bueno, la peronización de Biden, ¿no? La izquierdización de Biden, o es Biden o es Bernie Sanders. Es un poco eso, con toda la política de los stimulus checks, que fue tan aplaudida por el resto del mundo, ¿no? Que es algo, para aquellos que no saben, el stimulus check es como lo que acá se implementó como IFE, es un cheque de estímulo para aquellos más vulnerables en la pandemia, y bueno, también
en el inicio de sesión, él mismo hizo un repaso de estos 100 días, básicamente con hechos, no es objetable, digamos, lo que a mí me parece o no de los primeros 100 días de Biden, sino todas las cosas que dijo que se hicieron en estos 100 días, la creación de empleo, la mayor importancia en la salud, que este es un tema básico para Estados Unidos, que ya conocemos todos, no todos llegan ni alcanzan a la salud no es pública, y creo que con la pandemia esto quedó muy en claro, que es una falencia muy importante de este país, y me parece que, que están manejando la crisis del COVID como esperábamos que lo hicieran y con los recursos que tienen, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de 200 millones de dosis, me parece que claramente Estados Unidos lo que busca con Biden es volver a posicionarse como gran potencia y responderle un poco a China. Me parece que también lo que nos quedó en claro en estos primeros 100 días de Biden, que si bien desde lo discursivo hay un discurso mucho más amigable que el de Trump, de todas formas China sigue siendo un enemigo, China sigue siendo una amenaza, y lo dejó muy en claro. En Estados Unidos está de vuelta, Estados Unidos busca ser el hegemón del mundo, y bueno, en esto, ¿no? Me parece que todos pensábamos que estos enfrentamientos iban a frenar un poco, y la verdad que no. Estados Unidos va a buscar seguir siendo Estados Unidos con mejores formas, me parece. Bien. Seguramente mis compañeros ya te van a preguntar por la agenda de la política exterior, pero justamente estuviste hablando de las vacunas, y yo te quería consultar dos que tienen que ver con ese tema. Primero, ¿pensás que se ganó un enemigo Biden hablando de la liberación de las patentes? Se metió con los grandes laboratorios, con los grandes CEOs. Y por el otro lado, ¿por qué la gente en Estados Unidos no se quiere vacunar? Porque hay vacunas en los supermercados, hay vacunas en las farmacias, te vacunan en la playa. Sin embargo, hay un fuerte rechazo a ser inoculado en Estados Unidos, y a veces uno piensa en el viejo dicho, ¿no? Dios le da pan al que no tiene dientes, porque nosotros estamos escasos de vacunas y ellos un poco más te las regalan, te las revolean por el aire. Es más, han incentivado a la gente, les ofrecen entre 100 y 200 dólares para vacunarse, hasta le han ofrecido porros de marihuana para que... Te ofrecen una cerveza en la playa también. Cerveza, o también... determinados billetes de lotería gratis para ver si podés sacarte la grande. ¿Qué pasa? Yo también estaba viendo justamente el anuncio del alcalde de Nueva York comiendo hamburguesas y papas fritas. Claro. Bueno, en Nueva York te vacunan en Times Square y en el Central Park, como para que vos vayas a pasear y de paso te vacunes. Bueno, ¿qué pasa con la gente que no se quiere vacunar? ¿Qué grupos etarios son los que no se quieren vacunar? Y por el otro lado, ¿se ganó un enemigo más Biden con esto de tirarse contra los laboratorios? ¿Hasta qué punto llegará a tensar la cuerda esto de la liberalización de las patentes? Con respecto a lo de las patentes, me parece que va mucho de la mano con esta sorpresa que nos dio Biden en el inicio de sesión, una especie de... No es el moderado Biden que nos mostró en campaña. Biden, para ganar ese voto medio y apolítico, no sé si republicano, porque el voto republicano claramente votó a Trump, pero aquel republicano decepcionado con Trump y aquel apolítico, creo que es principal recordarles a los que nos están escuchando que en Estados Unidos el voto no es obligatorio, y me parece que esto hace fundamental el hecho de que Biden haya necesitado en campaña ser moderado, ¿no? Y ahora, una vez que ganó, me parece que ni siquiera Biden en su trayectoria, recordemos que Biden es político desde los 18 años, ni siquiera Biden en su trayectoria fue tan progresista como lo está haciendo. Permitime dudar y considerar que esto de la liberalización de patentes es desde lo discursivo y es para ser más multilateral y quedar bien con aquellos países que necesitan vacunas
y que desgraciadamente ante la desesperación acuden un poco al paternalismo de las grandes potencias, ¿no? Y me parece que lo que está viendo Biden es que en estos países este paternalismo o salvataje en momentos como este que lo necesitamos, lo está ganando China y lo está ganando Rusia. Entonces me parece que va más por el lado de decir, no, el padre de este mundo hegemónico y unipolar, como lo fue después de la caída del muro de Berlín, fui yo, soy yo, y los voy a ayudar yo. Él dio una frase muy significativa que es: le vamos a llevar las vacunas al mundo como después de la caída del muro de Berlín le llevamos la democracia. Muy polémico, ¿no? Porque sabemos que en todos los países donde Estados Unidos interviene, no sabemos si precisamente lleva la democracia o de qué manera la lleva, pero o qué injerencia toma sobre la soberanía de los países que interviene. Pero me parece que va un poco más por ese lado. Yo esperaría a ver para creer. Yo no creo que Biden se arriesgue a ganarse a los laboratorios como enemigos. Me parece que desde lo discursivo queda muy bien y nos alegra a todos los países que estamos esperando que nos llegue la vacuna que sea, la de la Sputnik, como la Pfizer, cualquiera. También me parece, y te lo pongo de la mano con la otra cuestión que me planteaste, que hay una especie de fetichismo de la vacuna, se puede decir, ¿no? Lo vemos acá en Argentina, que claman, hay un sector de la sociedad que clama a gritos por la Pfizer, sin saber muy bien por qué. La vacuna sin saber muy bien si es mejor o peor, sin sentarse a leer un paper y saber cuál es la efectividad de cada una. De hecho, hoy la Sputnik es la más efectiva, pero clama por la Pfizer como si fuese el gran acuerdo que se perdió este país. Y me parece que hay un poco, en Estados Unidos también pasa. Tengo la oportunidad de tener gente que vive allá y conocer, y colegas, y etcétera, y te da otro estatus incluso vacunarte con la Pfizer en Estados Unidos que con la Moderna, con la Johnson y Johnson, como entonces, de la mano con lo otro que me planteas, a pesar de Estados Unidos tener un gran grupo de gente que no vota, hay una politización de la pandemia en general muy grande. La pandemia fue el centro de las elecciones el año pasado y prácticamente se planteó: si yo apoyo a Trump, tengo que considerar que la pandemia es una estupidez. Entonces, me parece que esta gran población que apoya a Trump y que hoy por hoy, si no apoya a Trump como líder, apoya al trumpismo o a este nuevo ascenso de la derecha, y al apoyar eso claramente no va de la mano con apoyar los cuidados de la pandemia. Es gente que hemos visto que se pelean los supermercados por no usar el barbijo, que se pelea con la gente en los lugares por no cuidarse, y es gente que está eligiendo no vacunarse porque le parece una pavada y porque hasta el año pasado el presidente mismo les dijo que era una pavada, y cuando él mismo se lo contagió, lo pintó de una manera tan heroica que salió a los 3 días del hospital como un héroe diciendo: esto no es nada, no pasa nada. Entonces me parece que va de la mano al ascenso de esta población más de derecha y al movimiento que dejó Trump. Creo que es muy importante la lectura que tenemos que hacer del electorado hoy por hoy quizás huérfano. No sabemos si Trump se va a volver a presentar o no, pero me parece que dejó una base muy peligrosa, que la vimos que irrumpió en enero en el Capitolio, y la vimos romper todo y estar dispuesta a todo. Y me parece que ahí tenemos el problema de la gente que no se quiere vacunar, y por eso Estados Unidos hoy por hoy está vacunando al que quiera, al turista que va y se vacuna. Me parece que es un poco eso, que tenemos que tener en cuenta la politización de la pandemia y un poco ver que la mitad del país, porque Biden tampoco es que ganó por una aplastadora mayoría en el colegio electoral, entonces me parece que tenemos que ver que la mitad del país está diciendo: yo no considero que esto sea importante,
no confío en estas vacunas, en ninguna que me quieran dar, y no me las voy a dar. No va tanto por la edad, porque me parece que este ascenso de la derecha en Estados Unidos va más allá de la edad. No podemos decir, quizás como acá en Argentina, que estos rasgos lo vemos un poco más en la gente mayor. Me parece que allá, desgraciadamente, hay muchos jóvenes con este pensamiento, muchos jóvenes. Lo vemos en los enfrentamientos con la policía y la población afroamericana. Vemos jóvenes blancos salir con armas a defender a la policía. Entonces me parece que va mucho por ese lado y que tenemos que estar muy atentos a, una vez que pase un poco la reconstrucción del país y que todos los países empiecen a tomar su curso, me parece que tenemos que estar muy atentos a esto, porque se vienen las elecciones. En algún momento vamos a ver quién va a liderar a los republicanos, si va a ser Trump o va a ser otro, y cuál va a ser ese mensaje, ¿no? Biden también habla mucho del control de armas, y creo que eso va a ser un punto de inflexión entre la sociedad. Creo que eso es tocarle literalmente el punto débil a los republicanos, plantear un control de armas. Así que hay que estar muy atentos. Cerramos con tu pregunta, Fabián. Sí, no, rápido, uno hace preguntas con una reflexión. Agustina, Fabián te saluda. Disculpame si me alargo, ¿eh? Yo si me dejan, hablo. Me encanta, nos gusta y aparte política internacional es eso. Pero me quedé pensando estos 100 días de Biden en el fracaso de la inmigración. Se pusieron muy duro la frontera sur, ¿no? Sí. Entre México, con todo el Centroamérica, inclusive latinoamericano y otras partes del mundo, pero sobre todo con centroamericanos que emigran desesperados por una oportunidad de vida. Han deportado mucha gente. Por otro lado, trató de asesino a Putin. Por otro lado, está retirando tropas de Afganistán para cubrir en Irak, en Siria y en otros puntos más que tiene que ver un poco con la presencia ruso-china también, ¿no? Por supuesto. ¿Vos creés que está siendo más agresivo? Yo creo que sí, que Donald Trump, mucho más, en formar ese cerco militarizado, ¿no? Son esas dos políticas que veo exterior prácticamente, ¿no? Estoy hablando de política exterior. Y políticamente interna, hay un gran fracaso en Estados Unidos porque hay una división cultural muy grande. Los afroamericanos siguen siendo tratados como en los años 60 o en los años 30, o en la época de la esclavitud, antes de la guerra de secesión, más o menos. No veo un gran avance de Biden. Pero bueno, uno tiene su panorama, ¿no? Eran esos 3 puntos que yo reflexionaba, ¿no? En cuanto a los 100 días del gobierno de Biden. No sé cómo lo apreciarás vos. Coincido plenamente, y ese es el análisis desde nuestra región y desde nuestro lugar de analistas internacionales. Me parece que hay algo que yo repito generalmente en entrevistas o en clases o en conferencias, y es: Estados Unidos no va a dejar de ser Estados Unidos. Me parece que cuando fueron las elecciones, yo tuve la suerte de hacer la cobertura de las elecciones, y muchos planteaban, bueno, Biden es la salvación. Y yo decía, no se olviden que las principales guerras las iniciaron los demócratas. Totalmente. Y que Trump no inició ninguna guerra. O sea, Estados Unidos no va a dejar de ser Estados Unidos. No se piensen que Biden es la panacea, es acá viene el paraíso y vamos a todos ser amigos de la mano, porque esto desgraciadamente es un mundo realista para los internacionalistas. Por más que querramos ser muy constructivistas, el mundo es realista, hay una lucha de poder y Estados Unidos va a luchar por ese poder que hoy tiene en disputa con China y con Rusia. Así que desde lo que decís con respecto a la inmigración, me parece que el control de la frontera es uno de los puntos más débiles. Se lo quiso dar a Kamala Harris, la vicepresidenta, como para que el mundo vea que es como una visión más progresista, darle a ella esta cuestión más sensible. Quizás hasta lo podemos ver como, bueno, es una mujer, va a saber llevar este tema.
Kamala Harris fue progresista en la campaña. La trayectoria anterior de Kamala Harris como fiscal de California no fue tan progresista, siempre falló a favor de la policía en situaciones como de abuso, como las que estamos viendo contra la población negra, y me parece que no es un mensaje un poco para afuera, decir Kamala Harris se va a encargar de la cuestión de las fronteras, pero sabemos que ella es bastante dura y que empezó a cambiar un poco su discurso y ser el oasis del progresismo en campaña. Me parece que con respecto a los deportados no se está haciendo demasiado, hay un montón de familias que están separadas, se promete que esto se va, a diferencia de Trump que directamente no se prometía nada, se promete que esto va a mejorar, pero hoy por hoy todos los que pisan Estados Unidos están siendo deportados, o por lo menos los mexicanos, y México no está queriendo recibirlos, entonces está medio en un limbo toda esta gente, y esto está muy lejos de solucionarse. Por otra parte, con respecto a la política exterior y a lo que me decís, creo firmemente que el ojo de Estados Unidos va a estar, el termómetro del mundo de acá en adelante, y una vez que los países empiecen la reconstrucción con el tema de la pandemia, va a ser la relación con China. Esto no va a parar, y como te decía antes, los gobiernos demócratas se caracterizan por tener un discurso muy progresista, pero también muy bélico y muy enfocado en todo lo que es la defensa. Entonces, este discurso que también vemos de casi con heroicismo de decir vamos a traer a nuestros soldados de Afganistán, incluso la idea es traerlos el 20 de septiembre para hacer, el 11 de septiembre para hacer los 20 años del atentado a las Torres y traer a las tropas de Afganistán como algo simbólico de decir, bueno, esto es un llamado a la paz. Me parece que esas tropas van a ir a otro lado, como decís vos, Estados Unidos no va a estar ajeno de lo que está pasando en Israel y Palestina. Me parece que vamos a tener ahí también, ya yéndome para otro tema, me parece que con Netanyahu se va un aliado fundamental de Estados Unidos, pero un aliado fundamental de Trump. Entonces tenemos que ver ahí qué pasa con la nueva cúpula de poder de Israel, pero me parece que sí, que en cuanto a política exterior todo va a girar en Estados Unidos tratando de ser nuevamente un único hegemón y no aceptando esta multipolaridad de hegemones que se viene dando, en donde perdió terreno en América Latina, perdió terreno en África, en el Indo-Pacífico hay un ascenso de India, hay un ascenso de Rusia. Creo que con las vacunas lo vimos, que Rusia y China están totalmente en condiciones de proveer al mundo al que Estados Unidos en su momento le dio la espalda y prefirió acaparar los insumos, ¿no? Y China y Rusia, sí, con este discurso más para los occidentales, ¿no? De comunista y de no unirse al mundo y no globalizarse, fueron los que le están dando al mundo las vacunas. Y Estados Unidos te pone un montón de condiciones. Creo que fue más por ahí, también volviendo a lo anterior, el discurso de Biden de las patentes. Fue, bueno, estoy perdiendo un montón de terreno en un montón de lugares. Si yo no agarro este terreno, China y Rusia me lo comieron por completo. Y esto que decís vos, yo también desconfío de la militarización de lo que se venga en el gobierno de Biden. Me parece que ya lo vimos con Obama, fue un discurso, y Obama fue una presidencia muy, muy similar. Hay muchos académicos que hablan de una administración muy parecida a la de Obama, y sabemos que la administración de Obama fue muy progresista respecto a la política interna, pero muy belicista y muy dedicada a la defensa respecto a la política externa. Y bueno, y lo de la población afroamericana es realmente un tema que se salió de control, que va de la mano, creo que, de este auge de la derecha
y la fuerza que Trump le dio a la policía y que ahora se salió de control, ¿no? Está bien que Biden y Kamala Harris y todos los que hablan reconocen a las víctimas, reconocen a las familias, los apoyan. Esto es muy importante. Desde lo formal, creo que tener el reconocimiento de las cabezas de tu Estado es muy importante. Pero desde lo práctico, hoy por hoy un afroamericano sale y no le preguntan antes de pegarle un tiro. Entonces me parece que tenemos que estar muy atentos entre la distancia entre lo discursivo y lo que de verdad va a pasar. Muy bien, Creo que Agustina. esto es lo que tenemos que estar ahí muy atentos. Perfecto. Bueno, la mesa examinadora ha dado por aprobado a tu bolilla de muy Estados bien, Unidos. no sabía que tenía un bárbaro. No, Bien, bueno. porque si me levantaba a 7 y pico y no aprobaba, era un problema tremendo. Te ibas a dormir mal. Gracias por esta información, por este análisis que hemos hecho de los 100 días de Biden, y seguramente en algún otro momento vamos a volver a convocarte. Muchísimas gracias. Cuando quieran, estoy disponible. Un beso para todos y muchas gracias. Fue un placer. Gracias, Agustina. Gracias, Agustina. Chao, hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias. Buen fin de semana. Bueno, la palabra de Agustina Alonso, politóloga, ¿sí? Especializada en Estados Unidos. Nos vamos a la música rapidito, Melissa, porque ya estamos Nos vamos fuera rapidísimo a la música. Sí, nos pasamos un poquito de horario, que no estoy ahí. Josefina Tijeras no está presente y entonces nos vamos de tiempo. Bueno, nos vamos rapidísimo a la música con Lady Gaga. Lady Gaga fue una de las artistas que más apoyó la campaña de Joe Biden y de hecho fue quien cantó el himno nacional estadounidense en la asunción de Joe Biden. Así que nos vamos a la música con Lady Gaga y este tema se llama Applause. Bien, pero la música de Lady Gaga tiene un consejo del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata. Mientras paseás, te guiamos. Te presentamos las nuevas audioguías de Mar del Plata. Mientras recorres tus paseos preferidos, un sistema de audios te irá guiando y brindando información turística a través de tu móvil. Hay muchísimas audioguías para que vivas esta experiencia sonora. Búscalas en Spotify o en turismomardelplata.gov.ar. Mar del Plata, tenemos todo. VortexMardelPlata.com.ar. Vorterix llegó a Mar del Plata, FM 104.5. VortexMardelPlata.com.ar. La ciudad ahora está feliz. ¿Cómo salir sin moverte de tu casa? Marcelo Rojas te lleva al cine. Eli Arévalo al teatro. Sebastián Barbariga te lleva a la cancha. Y Daniel Miro a un recital. Tira para arriba hasta las 10 p.m. Noche de domingo en Vorterix Mar del Plata. Brahma y 9Z te traen una gaming house a Mar del Plata que vas a poder disfrutar vía streaming. Entérate más en las redes de Brahma, @cerveza Brahma. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción. Domingos 2200 horas terrestres. Eyección. 2400 horas terrestres. Tripulantes, prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power, luz y poder de la música. Presentado por Gustavo Hermini. Light Power. Cuenta la historia que 3 millennials estaban vaciando viejos cajones de un altillo cuando uno de ellos encontró un extraño dispositivo de forma rectangular. Mickey desconocía de qué se trataba. Chapita afirmó con soberbia ignorancia que era un posavasos. Y el enigma trajo claridad. Sin pestañear, espetó: ¡es la cassette! ¿De qué versa su contenido? ¿Será todo verso? Descubre de lunes a viernes, de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué hay en su interior? La cassette. Biógrafos de un tiempo que no volverá.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Los sábados al mediodía abandonamos la selva profunda para pasear un par de horas por la jungla de cemento de la ciudad de Mar del Plata. En un recorrido apócrifo por el lado B de la vida, en el 104.5 del dial. Somos criaturas salvajes, difíciles de domesticar, pero fieles. Conducen Pablo Célico, Federico Sarravalle, J. Musmesi y Enriqueta Barrio. Somos criaturas salvajes. AMOF es la mutual que te brinda asistencia complementaria en salud. Plan odontológico, descuentos en laboratorio y radiología, clínica médica, ginecología, cardiología, pediatría, nutrición y muchas prácticas más. Vos también podés elegir AMOF. Ahora con 50% de descuento en medicamentos recetados. Comunicate al 223-684-8941 o 493-1338. Mutual AMOF, Santiago del Estero 1745 y Juan de Justo 2685. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio Se llama Vorterix. se llama Vorterix. Vorterixmardelplata.com.ar 104.5 FM. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Bueno, 8:49, seguimos en Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo a las noticias, a la música. 7 grados 1/10, la sensación térmica 5 grados 3, la humedad del 91%. Bueno, empieza a pegar fuerte. Los primeros fríos del año. Matinales sobre todo. Exactamente, porque después, viste, empieza el mediodía a levantar un poco y empieza a calentar un poquito el sol. Bueno, tenemos la cortina de fondo, los títulos de la contratapa, que los va a desarrollar la señorita Melisa Centurión, hoy del otro lado de la pantalla. Hoy del otro lado de la pantalla, y aunque la agenda estuvo dominada durante la semana por los títulos de tapa, que vos bien dijiste, Marcelo, también hubo algunos otros títulos que fueron tema, aunque quizá no tuvieran tanta repercusión. Presentamos los títulos de la contratapa de la semana. El equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Etiopía asume violaciones de sus soldados en Tigray, en lo que fue el accionar del ejército etíope en la región de Tigray hace algunos meses. Hoy el gobierno de Etiopía está asumiendo que sus soldados cometieron violaciones. La gravedad de esta situación, tenemos que tener en cuenta que las violaciones son consideradas un crimen de guerra, además del hecho de que las violaciones son un crimen aberrante. Hoy el gobierno lo está reconociendo, pero no hay sanciones a la vista. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por... Reunión de las Naciones Unidas, conferencia de las Naciones Unidas por la situación de los uigures en China. Esta semana se celebró una reunión en el marco de las Naciones Unidas con la presencia de Estados Unidos y miembros de la Unión Europea y Gran Bretaña, y también la organización internacional Human Rights Watch, acerca de la situación de los uigures en la región del Xinjiang en China. El gobierno chino negó todas las acusaciones que, recordemos, entre las acusaciones por violación de los derechos humanos contra los uigures está la esterilización forzada, los campos de reeducación o estos campos casi de concentración según Occidente, torturas y trabajo forzado. La disputa entre Occidente y China por la situación de violación de los derechos humanos de los uigures
continúa y esta semana se dio esta reunión en las Naciones Unidas. Bueno, los experimentos que hacía Mengele, digo, no distan o no son muy diferentes a lo que están haciendo en China con los uigures, ¿no? Es una situación, la verdad, muy grave la de los uigures. Tenemos que recordar, los uigures son una etnia túrquica que habita en la región del Xinjiang, en el oeste de China. Una región que según la Constitución es una región autónoma, pero que nunca gozó de la autonomía que dice esa Constitución. Y en las últimas décadas la presión del gobierno chino ha ido en aumento. Esta presión en las regiones autónomas es para evitar que puedan hablar en su idioma, expresar su cultura y particularmente en esta región y con esta etnia su religión, porque son musulmanes. Entonces, todas estas políticas de aculturación, de avasallamiento de la cultura, hoy se ven exacerbadas o profundizadas con las acusaciones muy fuertes de violaciones de los derechos humanos, de torturas, de detenciones arbitrarias y de esterilizaciones forzadas hacia este grupo que hasta hace unas décadas era la mayoría absoluta en la región del Xinjiang y que hoy no llega a la mitad de la población porque muchos chinos de la etnia Han, la etnia dominante, se han mudado a esta región llevados por el gobierno o por las oportunidades económicas que hay ahora en esta zona. El reclamo internacional, por supuesto que también tiene un contexto en el cual se busca disminuir la hegemonía de China, en el cual se busca siempre criticar a este país, pero todas estas acusaciones están fundadas, hay pruebas, hay hechos y hay documentación acerca de estas violaciones de los derechos humanos. Bien, seguimos porque hay otro título ahí, ¿no? El último título de la contratapa que también tiene que ver precisamente con violaciones de los derechos humanos y que tiene que ver con Qatar. Hay reclamos nuevamente a la FIFA por la muerte de, hasta el día de hoy se calcula, 6.500 trabajadores en lo que vienen siendo las tareas de construcción en torno al Mundial de Qatar 2022. Recordemos un Mundial que ya desde el momento en que Qatar fue elegido como sede fue muy polémico porque todas las pruebas indicaron que no fue electo limpiamente, que hubo fraude en esa elección, pero además desde que comenzaron las tareas de construcción, Qatar está invirtiendo muchísimo dinero en la construcción de los estadios, rutas, hoteles, una cantidad de infraestructura impresionante, pero esta construcción se realiza con trabajadores migrantes, sobre todo provenientes del sudeste asiático, que trabajan en condiciones infrahumanas, podríamos decir. Recordemos que el Mundial de Qatar, en lugar de hacerse en el mes de julio, se va a hacer en el mes de noviembre por las altísimas temperaturas que hay en este país y estos trabajadores son obligados a jornadas de 16 o 18 horas de trabajo diaria, bajo el rayo del sol, en un país donde las temperaturas alcanzan los 50 grados, sin las medidas de protección adecuadas y además en condiciones de cuasi esclavitud. Hoy la denuncia de los organismos internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, todas estas organizaciones vienen reclamando hace años y hoy calculan que han muerto 6.500 trabajadores y le están exigiendo a la FIFA que revea verdaderamente la situación de esta construcción en Qatar, además de que por otro lado esta misma semana se viene denunciando la desaparición forzada de trabajadores que han sido activistas, han reclamado por derechos laborales, particularmente uno de ellos un trabajador keniano, Malcolm, del cual no se sabe nada hace más de una semana y se denuncia la desaparición forzada por parte del gobierno del Estado catarí. Sin embargo, por parte de la FIFA, la respuesta es que ellos han avanzado mucho, que se ha hecho mucho trabajo, que se han mejorado los derechos. La realidad hoy nos está indicando otra cosa. Durante la pandemia también crecieron estos reclamos porque los trabajadores no tenían derecho a la atención de la salud y tuvo que salir a declarar el gobierno catarí que ahora les iba a dar atención en el caso de que contrajeran COVID. Es decir, es verdaderamente una violación flagrante de los derechos de los trabajadores y también de los derechos humanos que son sometidos estos trabajadores a condiciones casi de esclavitud. Te digo, no te quiero pinchar el globo, pero yo creo que ninguna protesta o reclamo judicial o legal va a prosperar porque estos tipos han hecho tanto poder con tanta impunidad, son un monumento a la corrupción, tal es así, fíjate que
todavía hoy se sigue afirmando que la Copa América se va a hacer en Colombia con semejante clima que hay de protesta social. El otro día River tuvo que jugar un partido cuando estaban reprimiendo alrededor del estadio. Es más, los jugadores se vieron afectados por los gases lacrimógenos. El humo de los gases entraba a la cancha y tuvieron que pedir pañuelos, no sé, algo como para taparse los ojos, porque en medio de una represión salvaje en los alrededores del estadio de Barranquilla, River estaba jugando con el Junior. No, es una cosa de loco. Eso marca justamente el gran negocio mundial alrededor del fútbol, sin lugar a dudas, y es prácticamente imposible hoy pensar en una suspensión o incluso en una sanción a Qatar. Por un lado, por lo que vos decís respecto de la FIFA y de la organización del fútbol. Por otro lado, por el poder del Estado catarí. Digo, Qatar ha logrado tener un poder en el sistema internacional en base a sus recursos financieros, en base... Recordemos qué es lo que hace que Qatar tenga tanto dinero y que sea tan poderoso. Fundamentalmente que es el principal exportador mundial de gas licuado. Si bien es un país muy pequeño, geográficamente hablando, tiene unas reservas de gas impresionantes y es el mayor proveedor de gas licuado, un recurso energético estratégico actualmente, y esto ha hecho que haya ganado primero en recursos económicos y luego en poder, ¿no? Como básicamente la mayoría de las monarquías del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el propio Qatar. Entonces, la realidad es que frente a otras violaciones de los derechos humanos o de los derechos laborales en otros países, la actuación de las organizaciones internacionales es mucho más potente y en este caso no vemos esto. Digo, llevan 10 años las organizaciones reclamando por la situación de los trabajadores en Qatar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada año contamos más muertos. Es lógico en cualquier organización de uno de estos eventos deportivos que haya accidentes, que haya fallecimientos, hablamos de enormes construcciones, pero no el volumen que estamos viendo precisamente en este país. Y las condiciones, ¿no? Condiciones en las cuales a los trabajadores se les retira el pasaporte, en las cuales pueden pasar meses sin cobrar sus salarios, y son personas que salen de la extrema pobreza, que huyen de India, de Nepal, de Bangladesh, de lugares donde se han endeudado además para poder llegar a Qatar, y si se vuelven a su país, se vuelven con una deuda encima y sin el dinero que necesitan para mantener a sus familias, porque por ese motivo es que emigran a estos países. Entonces, hay un aprovechamiento, por supuesto, de esta situación de vulnerabilidad de estos trabajadores, porque si se mueren 6.500, hay 6.500 más atrás. Claro. Se aprovechan, hay millones, digo, en India hablamos de casi 1.400 millones de personas, Bangladesh, Pakistán, Nepal, propios trabajadores africanos, decíamos, quien se denuncia que fue desaparecido de forma forzosa es un trabajador proveniente de Kenia. Entonces, aprovechándose de la pobreza extrema que lo rodea, Qatar está construyendo lujosísimos estadios, lujosísimos hoteles, en base a la explotación y la esclavitud de los trabajadores. Bien, Meli, cerramos los títulos de contratapa, nos vamos a ir a la música. ¿Con qué nos vamos? Y vamos a, miren, traje hoy un tema musical de el cantante catarí más importante, más conocido, que incluso fue nominado a un Grammy, Fahed Al-Kubayshi, que esta canción, este video fue grabado para la Copa del Golfo del año 2019. Así que es muy alusivo a la cuestión futbolística y a cómo se vive el fútbol en los países árabes. Muy bien, 223-548-1045, nuestra línea de comunicación, nuestra línea Vorterix, Vuelta por el Universo, hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio. Nos vamos con la música y a la vuelta hay mucho más en el Vuelta por el Universo de hoy.
VorterixMardelPlata.com.ar. Vorterix. Vorterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5. VorterixMardelPlata.com.ar. La ciudad ahora está feliz. ¿Cómo salir sin moverte de tu casa? Marcelo Rojas te lleva al cine. Eli Arévalo al teatro. Sebastián Barbariga te lleva a la cancha. Y Daniel Nero a un recital. Tira para arriba hasta las 10 p.m. Noche de domingo en Vorterix Mar del Plata. Brahma y 9Z te traen una gaming house a Mar del Plata que vas a poder disfrutar vía streaming. Entérate más en las redes de Brahma. @cerveza Brahma. Alimento, diversión, trabajo, higiene, seguridad, crecimiento, tradición. ¿Qué papel juega el agua en tu vida? Reconozcamos su valor. Cuidémosla. 12 y 26 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Obras sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+, y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Ya, Mar de este activismo Red Radio, ¿sí? Ajá. Listen. Sábados, 20 horas. Activismo Reggae Radio. 2 horas de buena vibración y cultura reggae en los sábados de Vorterix Mar del Plata. Ya no hay tiempo que perder. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En Chevalier incorporamos EcoBiox, purificadores de aire de última generación, para que respires tranquilidad al viajar, porque tu bienestar y seguridad son nuestra prioridad, ahora y siempre. Conoce más sobre EcoBiox en www.nuevachevalier.com. Ahorra tiempo y cuídate. Sumate al servicio de entrega sin demora en sucursal de Farmacia Mutual Amof. Fácil, seguro y rápido. Manda un WhatsApp al 22368-48941 o descarga sin cargo la app de Amof desde la Play Store de tu celular y hace tu pedido. Nuevo servicio de takeaway en Farmacia Mutual Amof. Siempre pensamos que todas las desgracias de la historia de la humanidad nos ocurren solo a nosotros. Pero hay cosas peores. Ejemplos. Debutar en primera con un gol en contra, que se te rompan los tacos rumbo al altar, que te caiga una paloma recién bañado y que te pinten los bigotes con un corcho quemado para hacer de prócer. Hay cosas peores. Con Emanuel Goya y Fabián Posca, todos los sábados de 14 a 16, en vivo y por Vorterix Mar del Plata. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio se llama Vorterix. Se llama Vorterix. VorterixMardelPlata.com.ar 104.5 FM. Muy bien, 9 minutos, seguimos en el aire de Vorterix Mar del Plata, 104.5, esto es Vuelta por el Universo,
la vuelta al mundo de las noticias y de la música. Tenemos una temperatura en estos momentos de 10 grados, la sensación térmica de 8, la humedad del 84%. Un saludo muy especial para Tiago, Tiago Montaña, que es un alumno de una de las escuelas donde estoy yo. Bueno, y obviamente Tiago se levantó temprano para escuchar Vuelta por el Universo. Eso es bueno, Marcelo. Así que un abrazo grande para un alumno de quinto año de la secundaria que se está informando con nosotros en Vuelta por el Universo. Bueno, chapó para Tiago, un abrazo grande para él. Tenemos público de todas las edades, de las edades más diversas que nos están escuchando y viendo, ¿no? A través de www.vorterixmardelplata.com.ar. Y que hay una línea de comunicación, una línea de mensaje, el 223-548-1045. Melissa, ¿tenés algún mensaje para difundir, para pasar? No, me llega un mensaje que dice, qué buena entrevista vamos los jóvenes, por la entrevista recién con Agustina, que también, bueno, me escribía luego de la entrevista que se había sentido muy a gusto, que había sido muy amena la entrevista, así que me llegan mensajes respecto de la entrevista que tuvimos con Agustina Alonso, recordemos, politóloga especializada en Estados Unidos acerca de los 100 días de gobierno de Joe Biden. Quería retomar un poco uno de los títulos de etapa que habías planteado hoy, Marcelo, que es el conflicto que dominó la agenda durante toda esta semana, que es el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Bueno, pero antes de desarrollar el conflicto de Medio Oriente entre Palestina e Israel, este es un mensaje del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata para todos aquellos que nos quieran visitar. ¿Querés saber más de Mar del Plata? El Ente Municipal de Turismo te ofrece el curso online gratuito Experto en Mar del Plata. Con un sistema amigable y sencillo, podés acceder gratis a los cursos y módulos y transformarte en un experto en Mar del Plata. Para más información, ingresá en turismomardelplata.gov.ar. Mar del Plata, tenemos todo. Muy bien, ahora sí, Melissa Centurión, a las 9:12 minutos, analiza un poco el conflicto árabe-israelí. El conflicto palestino-israelí que tuvo esta semana un nuevo episodio, de alguna manera, un nuevo enfrentamiento, un conflicto, verdaderamente uno de los conflictos más antiguos en Oriente Medio y más difíciles de resolver, pero para darle un poco de contexto a lo que sucedió y quizás ordenar un poco las ideas de cuál fue el origen de esta nueva escalada de la violencia en la Franja de Gaza y luego por parte de Israel. Tenemos que recordar que todo esto inicia con manifestaciones que se van a dar en Jerusalén del Este. Dentro del territorio de Israel hay una comunidad árabe, una comunidad de palestinos que han quedado viviendo dentro de Israel, y también en Jerusalén del Este, una ciudad dividida entre israelíes y palestinos. Comienzan primero las protestas allí en Jerusalén del Este porque había un grupo de familias palestinas que iban a ser desalojadas de su hogar. Lo que decía el gobierno israelí era que esas viviendas pertenecían a judíos que las habían dejado antes de la guerra árabe-israelí de 1948. Estas protestas por estas familias que iban a ser desalojadas luego se trasladaron también a protestas un poco más masivas, pero protestas que fueron siempre pacíficas. La represión por parte del gobierno israelí, y sobre todo hubo una imagen fundamental que fue el uso de gases lacrimógenos en una mezquita que además los musulmanes consideran uno de los lugares más sagrados del Islam, motivó una escalada de la violencia que en realidad, aunque esto fue en Jerusalén, terminó en la Franja de Gaza, con Hamas arrojando cientos de cohetes sobre territorio israelí, algunos de los cuales terminan cayendo en el territorio de Israel, y el gobierno israelí responde a este ataque con un uso de la fuerza absolutamente desmesurado, bombardeando de forma exponencial la Franja de Gaza. Esto además hay que ponerlo en contexto político. Justamente hoy con Agustina Alonso hablábamos de que estamos llegando al final del gobierno de Netanyahu. Sí. Netanyahu otra vez no puede conformar gobierno, con lo cual no se sabe si va a seguir gobernando o no en Israel. Es probable que no. A Netanyahu le conviene una escalada de la violencia porque fortalece a los sectores más duros del gobierno de Israel, una escalada de la violencia. Y en Palestina se habían convocado elecciones
hace algunos meses se habían anunciado elecciones por primera vez en 15 años en Palestina, y estas elecciones, que entiendo que se han aplazado o se han suspendido, tenían como las encuestas indicaban que Hamas, que en su brazo armado es considerado un grupo terrorista por muchos países del mundo, pero que también es un partido político, Hamas venía ganando las elecciones. Entonces, la respuesta esta de Hamas es en un contexto político, la respuesta del gobierno israelí también se da en un contexto político muy particular. Sí, volviendo al tema Netanyahu, hay que decir que a él le conviene fogonear este conflicto porque está a un paso de ir a la cárcel por corrupción. Entonces, él, vería con buenos ojos esta estrategia de fomentar este conflicto para evitar ser enjuiciado y terminar ser sentenciado con la cárcel, ¿no? Y por el otro lado también digo, qué loco todo, ¿no? Digo, porque fíjate que inclusive este conflicto, también provocó una grieta en la comunidad internacional, porque están los que condenaron la violencia por inicio de este grupo fundamentalista tirando más de 150 cohetes en Israel, y hay países que están condenando el exceso de legítima defensa de Israel sobre la comunidad palestina. En realidad las protestas vinieron contra la policía israelí. Los abusos fueron de los israelíes cuando la sociedad civil palestina protestaba contra los tratos de controles y los salarios bajos que pagan las empresas de capital israelí, de empresarios, donde trabajan justamente los palestinos. Claro, no solamente el Ramadán. Y el desalojo que hubo con esta familia. Las tierras buscadas porque hay una superpoblación en esa franja y que, bueno, se está buscando obviamente que hay toda una tradición histórica de expulsar a los israelíes por parte del mundo árabe. Eso va a estar claro, va a estar siempre ese conflicto. Pero la sociedad civil fue la que más repercutió el avance del accionar policial. Ahora, lo que hay que ser claros. Uno puede repudiar el lanzamiento de los cohetes por parte de Hamas en la Franja de Gaza, sí. También comprendiendo que la Franja de Gaza es un territorio ocupado, al igual que Cisjordania, por Israel desde 1967 de forma ilegal. Con lo cual Hamas es un grupo violento pero que resiste la ocupación israelí. Por otro lado, Israel hizo un uso desmedido de la supuesta legítima defensa porque frente a una cantidad de cohetes, cientos de cohetes, de los cuales en territorio de Israel cayeron muy pocos verdaderamente por el escudo antimisiles, por un montón de cuestiones, bombardearon y destruyeron parte de la Franja de Gaza, matando a muchos niños además. Digo, Israel cuando ataca en la Franja de Gaza sabemos que los más afectados son los niños y la población civil. Pero por eso estoy diciendo, si vos tenés indiscriminadamente, y tengamos en cuenta esto, ¿no? El Estado israelí tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo y uno de los ejércitos más formados en el mundo, como para poder identificar los blancos con mucha más precisión y no tener necesidad de destruir la escasa infraestructura que tiene la Franja de Gaza. Para que tengamos una idea, es un pequeñísimo sector de territorio en el cual la población palestina vive en condiciones de hacinamiento. Gran parte del día no tienen electricidad, no tienen agua, no se permite la llegada de la ayuda humanitaria. Bien aclara, y la poca infraestructura que tienen de escuelas y hospitales termina destruida con estos bombardeos. Entonces, hay que comprender qué es lo que pasa de ese otro lado también, en un conflicto en el cual los palestinos han sido los que han llevado siempre las de perder porque no son un Estado. No se les dio nunca el carácter de Estado que se les debería haber dado cuando se creó el Estado de Israel. Creo que se lo reconoció últimamente las Naciones Unidas, Palestina. En su totalidad no, hay estados. No totalidad, pero está haciendo, es un proyecto, como decirte, un expediente que se está por resolver, de reconocerlo como Estado, por presión de Rusia, sobre todo. Sí, el tema es que en eso va a tener el bloqueo de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Por supuesto. Ahora digo, ¿cuál va a ser la postura de Biden con Netanyahu? Porque lo decía algo Agustina en el comienzo del programa,
porque sabemos que ha habido una luna de miel entre Trump y Netanyahu, sobre todo durante el mandato de Trump, que se reconoció el Estado de Jerusalén. Digo, ¿Biden va a interceder? ¿Se va a lavar las manos? Porque Biden creo que su prioridad es recuperar el pacto nuclear con Irán, un enemigo número 1 de Israel. Digo, ¿en dónde se para Biden en todo este conflicto? Se va a parar en el mismo lugar, creo yo, que se paró Obama. Y el lugar en el que se paró Obama fue un lugar de apoyar a Israel, pero con algunas... Es decir, el apoyo a Israel es prácticamente imposible que caiga de alguna manera por parte de Estados Unidos. Pero no apoyarlo tan irrestrictamente como fue en el caso de Trump con Netanyahu y establecer ciertas negociaciones. Estados Unidos necesita recuperar el pacto nuclear con Irán. Bueno, Biden irá por esta recuperación siempre que Irán esté dispuesto a recuperarlo también. Y hay que ver de todos modos también si sigue gobernando Netanyahu. Ahí puede haber un cambio en las relaciones con Israel. Si llegara una coalición de gobierno un poco más moderada, es probable que el vínculo con Biden sea mucho más cercano que el vínculo que hoy tiene con Benjamín Netanyahu, que además recordemos justamente Donald Trump salió a declarar en esta semana que Biden no había apoyado a Israel en esta situación, ¿no? Como que estaba dejando solo a Israel. Bien. Nos está escuchando Sebastián Barbería, nos manda un saludo Seba, a todos. Querido. Y dice Seba, decile a Fabián que quiero que hable de Italia, de tu tierra, de la tierra Mirá de tus vos, abuelos. La tierra de mis abuelos. Sí, ningún problema. Bueno, haremos alguna próxima lupa sobre Italia. Por supuesto. Exactamente. Bueno, Melissa, vamos cerrando el tema Israel. Sí, quería cerrar el tema Israel y retomar otro de los títulos de etapa, que es el tema de Colombia, ¿no? Un tema que ya hablamos la semana pasada, pero que sigue teniendo repercusiones, como vos bien mencionabas en los títulos de etapa. Sí, una Colombia donde obviamente registra 47 muertos por las protestas, 168 personas desaparecidas y un Iván Duque que va a tener que dar explicaciones a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Está complicado el tema, ¿eh? Está bastante complejo el tema, como vos mencionabas en los títulos, también ha renunciado la canciller colombiana. Esto no es menor, esto marca la primera renuncia desde que se iniciaron las protestas, desde que se inició este conflicto. Y anteriormente había renunciado el ministro de Hacienda por la reforma tributaria que querían aprobar. Por la reforma tributaria, pero luego de esto marca también una renuncia importante. Digo que renuncie la canciller, es precisamente una figura importante del gobierno colombiano. No es poca cosa. No es poca cosa. Iván Duque intentó en esta última semana abrir el diálogo, tuvo varias visitas a la ciudad de Cali, que ha sido epicentro de las protestas, pero de estas visitas, de esta apertura al diálogo, no ha habido soluciones verdaderas para la población ni para el gobierno en este caso. No se ha logrado resolver el conflicto. Continúan las jornadas de paro y las jornadas de protesta en distintas ciudades de Colombia, y esto va creciendo con el agravante, como vos mencionabas, estamos hablando de 168 personas desaparecidas, además de más de 30 muertos. Bueno, dos presidentes que van a tener que rendir cuentas ante las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, el caso de Iván Duque y el caso de Sebastián Piñera. Y justamente dos países que han sido tradicionalmente socios de Estados Unidos y que han tenido además políticas económicas e incluso podríamos decir hasta políticas en cuanto a la militarización del Estado bastante parecidas. Colombia ha sido un Estado militarizado en la lucha contra la FARC, el narcotráfico, y hoy las denuncias tienen que ver también con el accionar de los paramilitares, con los asesinatos de líderes sociales que se están dando desde el proceso de paz con la FARC y con la expulsión de sus tierras de muchísimos campesinos por parte de estos grupos violentos, de estos grupos paramilitares. Justamente también esta semana, respecto de Colombia, salía una información a la luz que decía que los grupos disidentes de la FARC que están operando cerca de la frontera con Venezuela
anunciaban que habían tomado como rehenes a 8 militares venezolanos. Ojo con este dato, ojo con el conflicto, con la posible apertura de un conflicto entre Colombia y Venezuela. Venezuela es un tema que la semana que viene seguramente charlaremos un poquito porque tanto el presidente venezolano como la oposición están hablando en esta semana de un posible diálogo, nuevamente. Tanto el presidente Maduro como por parte de dirigentes de la oposición. Entonces hay que ver esto cómo va moviéndose durante los próximos días y seguramente el próximo sábado lo estaremos analizando. Pero hay ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela un foco de conflicto muy importante y una población civil, la población civil colombiana, que es siempre la que más sufre las consecuencias de estos enfrentamientos. Muy bien, bueno, vamos cerrando la información en este bloque, en esta tercera media hora de programa. Decime, Marcelo. Vamos con la música ahora, ¿no? Vamos con la música. Nuevamente vamos a escuchar una canción de protesta. Como escuchábamos la semana pasada, esta canción de Todo Regalado acerca de las protestas en Colombia. Bueno, hoy vamos a escuchar una canción cuyo nombre ya nos dice bastante. Tiene que ver con las protestas, tiene que ver con los reclamos hacia el gobierno. Vamos a escuchar Colombia, no me jodas. Muy bien, y a la vuelta, cuando volvamos, cerramos con dos bloques clásicos de Vuelta por el Universo, La Lupa en la voz de Fabián Macitelo, y cerramos con la cápsula del tiempo en un ratito nada más, en Vuelta por el Universo. En un país que carece de memoria es complicado hablar de historia, pero bajo las actuales circunstancias tengo ansias de hacer esta declaratoria. Hartos de malos manejos y que nos crean pendejos los gobernantes. La indignación hace hervir las venas, por eso hay calles llenas de manifestantes reclamando derechos básicos, pues siempre nos han tratado como desechos. Pueblo condenado a ser doliente, pero que cada vez más consciente de los hechos está, porque ya era hora de levantar la voz de protesta y se ve que hay fe. Por eso a este llamado la gente contesta y es necesario que se embejuque y es importante que se eduque y que no vuelva a votar por otro buque, ni por un rey, ni un conde, ni un duque. Cansados estamos de lo mismo, no necesitamos autoritarismo. La represión causa depresión, queremos libre expresión y progresismo. Por eso en las próximas elecciones no vuelvan a votar por esos zampones. No sean huevones, ellos son los patrones, nosotros somos los peones. Y honestamente la gente está mamada de la corrupción. Por eso urgente requerimos de un plan, ya que este volcán hizo erupción. Colombia, no me jodas, deja la insensatez, desperta de una vez por todas. Colombia, no me jodas, deja la insensatez, desperta de una vez por todas. Cansados estamos ya de lo mismo, desperta de una vez por todas. Y no necesitamos autoritarismo, desperta de una vez por todas. La represión causa depresión, desperta de una vez por todas. Queremos libre expresión y progresismo, desperta de una vez por todas. Patriotismo. Vorterixmardelplata.com.ar. Vorterix llegó a Mar del Plata, FM 104.5. Vorterixmardelplata.com.ar. La ciudad ahora está feliz. El rock está muerto. No existen grandes héroes de la guitarra como en las décadas pasadas. Incluso los instrumentos clásicos del rock han bajado drásticamente. Rockografía 2021. Sábados,
18 horas. Por vorterixmardelplata.com.ar. El rock sigue en la carne. Algo sobrevuela las noches de Vorterix. El Cuervo Blanco Show. Conducen Santiago Mazzarone, Pedro Peña y Ayelén Ortiz. El Cuervo Blanco Show. De lunes a viernes, de 22 a 0 horas. Por Vorterix Mar del Plata. El Cuervo Blanco Show. Algo más que un programa de blues. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Siempre pensamos que todas las desgracias de la historia de la humanidad nos ocurren solo a nosotros. Pero hay cosas peores. Ejemplos. Debutar en primera con un gol en contra. Que se te rompan los tacos rumbo al altar. Que te caiga una paloma recién bañado. Y que te pinten los bigotes con un corcho quemado para hacer de prócer. Hay cosas peores. Con Emanuel Goya y Fabián Posca, todos los sábados de 14 a 16, en vivo y por Vorterix Mar del Plata. Haciendo ruido, en sintonía con el movimiento. Ciudad Ego. Llega a Vorterix Mar del Plata con un duro punchline. Sin réplica. Ciudad Ego. Desde el 11 de mayo, todos los martes a las 20 horas, con Gabriel Mauad y David Ackerman. Ciudad Ego. I'm a real wild one. Los sábados al mediodía abandonamos la selva profunda para pasear un par de horas por la jungla de cemento de la ciudad de Mar del Plata, en un recorrido apócrifo por el lado B de la vida, en el 104.5 del dial. Somos criaturas salvajes, difíciles de domesticar, pero fieles. Conducen Pablo Célico, Federico Serravalle, J. Musmesi y Enriqueta Barrio. Somos criaturas salvajes. Ahorra tiempo y cuídate. Sumate al servicio de entrega sin demora en sucursal de Farmacia Mutual Amof. Fácil, seguro y rápido. Manda un WhatsApp al 22368-48941 o descarga sin cargo la app de Amof desde la Play Store de tu celular y hace tu pedido. Nuevo servicio de takeaway en Farmacia Mutual Amof. ¿Cómo salir sin moverte de tu casa? Marcelo Rojas te lleva al cine. Eli Arévalo al teatro. Sebastián Barberiga te lleva a la cancha. Y Daniel Neiro a un recital. Tira para arriba hasta las 10 p.m. Noche de domingo en Vorterix Mar del Plata. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción. Domingos 2200 horas terrestres. Eyección. 2400 horas terrestres. Tripulantes, prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power, luz y poder de la música. Presentado por Gustavo Hermini. Light Power. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio Se llama Vorterix. se llama Vorterix. Vorterixmardelplata.com.ar 104.5 FM. Dos guerras mundiales. 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra.
Mientras paseás, te guiamos. Te presentamos las nuevas audioguías de Mar del Plata. Mientras recorres tus paseos preferidos, un sistema de audios te irá guiando y brindando información turística a través de tu móvil. Hay muchísimas audioguías para que vivas esta experiencia sonora. Búscalas en Spotify o en turismomardelplata.gov.ar. Mar del Plata, tenemos todo. Muy bien, 9:35 minutos, seguimos en el aire de Vorterix Mar del Plata, 104.5, esto es Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música. Allá la tenemos a Melissa Centurión en su búnker, conectada. ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Bueno, vamos a ir con una presentación, con la cortina de La Lupa, porque ahora es el momento en el que se luce el señor Fabián Masitelo. La cortina. Bueno, y una lupa que también tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Tiene que ver con la historia, me encasillaron en la historia, pero tiene que ver también con el mundo actual, ¿no? La rendición ya de Alemania frente a Rusia, al Ejército Rojo, vencedor en ese contraataque después de la operación Barbarossa, organizada por el Estado alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, un fracaso porque se enfrentaron no solamente al Ejército Rojo, sino con un pueblo decidido a defender su patria, por decirlo de alguna manera, un poco ideológico, un poco material. Y en este contraataque del Ejército Rojo, en la entrada de Berlín, ya a partir del 25 de abril de 1945 hasta el 5 o 7 de mayo, sí, que duró la... Se toma como fecha, sí, el 2 de mayo, ¿no? Se toma fecha como el 2 de mayo, pero la rendición fue, sí, paulatina. Adolf Hitler se suicida después. El 8 de mayo. Claro, exactamente. 30 de abril y 8 de mayo capitulan los alemanes. Claro, capitulan porque se dieron cuenta que ya estaban totalmente perdidos, habían ya perdido. Aprovecha ya en esta situación, el 44, el desembarco en Normandía. Estados Unidos ya se pone al lado de los aliados, sabía que Alemania estaba perdida, o sea, que entra después. Y el Ejército Rojo, que libera, mal reconocido por la historia, ¿no? Es una propaganda norteamericana, libera a Polonia, a muchos países del este, que después ocupa, ¿no? A través del mandato de Joseph Stalin. Y en esto hay que tener en cuenta porque justamente ahora la conmemoración que se hizo en Rusia, en la Plaza Roja, en la Plaza de Moscú, y con algunos sobrevivientes de aquella época. Fue terrible esa batalla, ¿eh? Fue terrible la batalla. Carnicera. Sí. Bueno. La caída de Hitler, la última película que la hace Bruno Ganz, creo que es el que personifica... El último dictador. El último dictador, creo que algo así se llamaba. 80.000 muertos, sí, y 270.000 heridos tuvo esa batalla. Sí, además de eso, que fue una de las guerras más filmadas, la de la Segunda Guerra Mundial. En ese contraataque no hay que olvidar que en esta conmemoración del ejército, tantos 71 años creo que fueron, ¿no? De la rendición, si mal no saqué la cuenta. Perdieron la vida entre 26 y 27 millones de habitantes los rusos. Sí. Tanto la ofensiva de Alemania, la operación Barbarossa, que quedaron a pocos kilómetros de Moscú, como el contraataque. Sí, fue uno de los más perjudicados. Sí, porque inclusive en los 3 tratados, ya sea de Teherán, Yalta y Potsdam, las indemnizaciones tuvieron que ser, porque el peor perdedor en material y en vidas humanas fue Rusia. No, seguro. Y hubo que abastecer en materiales y en alimentos porque estaba totalmente destruida su infraestructura. Pero bueno. Y yo quería sumar, Fabián, me parece, relacionándolo con la actualidad, ¿no? Esto de que Rusia intenta a partir de estos desfiles y de estas conmemoraciones como volver a mostrar el rol fundamental que jugó Rusia en el final de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Algo que Occidente no ha reconocido lo suficiente, de hecho, porque justo después vino la Guerra Fría. Claro. Entonces es como que no le dieron a Rusia el papel que de verdad cumplió durante la Segunda Guerra Mundial. Claro.
76 años, Acá estaba sacando la cuenta. Me Sí. están acotando mientras estamos hablando que la película de Bruno Ganz es La Caída. La caída. La caída, no el perdón, otro. el último. La caída, no. Me están pasando la información. Me acordaba el nombre del protagonista, un gran actor, la verdad. Gracias al que sopló, gracias Sí, al que sopló. La caída. Diego que siempre nos escucha, así que Bueno, un saludo para Diego para que Diego. nos pasa esta información. Bueno, y lo que dice Melissa tiene razón. En cuanto al poderío militar que está mostrando al mundo en este siglo XXI Vladimir Putin, aprovechando esta conmemoración de estos 76 años justamente, es decir al mundo, ojo que estamos nosotros, no se pasen de la línea roja. Por lo que hablamos con Agustina, el tema de Joe Biden y las bravuconadas entre Joe Biden y Donald Trump. Biden cuando le trató de asesino a Vladimir Putin, que se le reía en la cara, ¿no? Claro. Lo trató de anciano, lo trató de senil. Bueno, estas marchas y contramarchas que hay en los primer mandatarios. Nos olvidamos que los vencedores en la Segunda Guerra Mundial quedaron en el Consejo Permanente de Seguridad formando un equilibrio, por un lado Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que conforman la OTAN, y por otro lado Rusia y China, o la URSS en aquel momento. Y que casualmente esta semana se cumple un nuevo aniversario del Pacto de Varsovia, que fue el Pacto de Varsovia. La antítesis de la OTAN, ¿no? Exactamente. Otro tema para tratar Sí. en profundidad, ¿no? Cómo hacia el final de la Guerra Fría, la promesa a la Unión Soviética, a Rusia ya Unión Soviética desmembrada, fue que la OTAN no se iba a ampliar, ¿no? Que desaparecía el Pacto de Varsovia, que la OTAN iba a permanecer, pero que no se iba a ampliar. Y con el correr de los años no ha hecho más que ampliarse. Y esto ha motivado los últimos conflictos precisamente entre Estados Unidos y Rusia. Caso Georgia, caso Ucrania, que tiene que ver con esta ampliación de la OTAN que se acerca cada vez más a las fronteras rusas, algo que Putin no está dispuesto a permitir. No, por supuesto, esto de la conmemoración, bueno, y justamente tuviste razón, Melissa, pues se agrega Polonia, por ejemplo, Lituania, que quiere incorporarse, la República Checa. El tema ahí que también la situación económica no es buena de estos países, porque para entrar Claro. es como decir, tenés que entrar, pero Claro. tenés que entrar con un cierto presupuesto, y un presupuesto que la tiene que pagar el pueblo, sobre todo en la compra de armamentos, en defensa, en organismos de inteligencia. No es así nomás, vamos a entrar a la OTAN o a la Unión Europea como... Pero bueno, esto es un poquito lo que está pasando. Esto obviamente Vladimir Putin lo sabe, es una nación grande, es una nación que ha pasado por muchas invasiones, de Napoleón en 1812, la Operación Barbarossa a partir del 42. No fue fácil, no fue una guerra de días, duraron años, o meses y años en su caso. O sea que Rusia, el pueblo ruso y las distintas administraciones tienen bastante experiencia en políticas agresivas contra su nación, ¿no? Así que eso lo ha destacado Vladimir Putin. Bueno, muy bien, de esta manera queríamos evocar la lupa hoy relacionando el pasado con el presente. Exactamente, el poder militar de ese entonces de Rusia, la Rusia del final de la Segunda Guerra Mundial, fundamental en el final de la Segunda Guerra Mundial, y la Rusia militarizada de hoy, que hoy, Exacto. con el gobierno de Vladimir Putin, recuerda y evoca aquella época con un gran desfile, ¿no? Hizo Vladimir Putin, organizó en Rusia en estos últimos días. Muy bien, bueno, ¿con qué tema nos vamos a ir? Bueno, me traje una canción clásica, una canción clásica soviética, que evoca precisamente la época de la Segunda Guerra Mundial y una mujer que espera por su amor que fue a combatir a la Segunda Guerra. Ah, mira qué Un clásico historia. soviético que es La Katiusha, pero reversionado con cantantes y paisajes actuales de Rusia. Bueno, escuchamos la Katiusha entonces. Escuchamos La Katiusha. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила
про степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. расцветали яблони. Bueno, y ahí estábamos escuchando esta tradicional polca rusa. La verdad, dan ganas de bailar la polca para sacarse el frío, ¿no? Bueno, o bien también... Bailar y rememorando aquella época precisamente porque Sí. es una canción Es un muy clásico, tradicional que ha un sido clásico. un clásico reversionado por muchísimos cantantes rusos y cantantes rusas. Pero esta versión me gustaba mucho porque es muy actual y con una diversidad incluso en quienes la van cantando y que la hacen mucho más bella de lo habitual. Exactamente, bueno, no sé qué prefiero, si bailar una polca o clavarme un vodka completo, ¿no? Para ponerme a tono. Pero recién O estamos podemos bailando. hacer las dos, ¿no? Hagamos las dos. Hagámoslo, para sí, pero yo matar el frío. preferiría primero bailar porque si tomo antes, por ahí hago cualquier cosa. Bueno, de la polca rusa nos vamos a la cápsula del tiempo. A ver, la cortina. Bueno, y nos vamos a ir a... Sí, ¿A qué fecha nos íbamos? Te iba a preguntar. ¿A qué día? ¿De qué ¿a año qué día? estamos ¿A qué día? rememorando hoy? Mira, el domingo pasado, el 9 de mayo, se conmemoró un nuevo aniversario donde se revolucionaba toda la historia política mundial porque asumía el primer presidente negro en Sudáfrica. Me estoy refiriendo a Nelson Mandela, un 9 de mayo de 1994. Si querés, sacame a mí de imagen y vamos a ver el multitudinario acto que llevó a cabo Mandela cuando asume, jura, ahí lo estamos viendo, ya con 72 años de edad, que dirigió el país hasta 1999, poniéndole fin al apartheid, al sistema de segregación racial, consiguiendo la igualdad en el país. Recordemos que el apartheid fue un sistema desigual que duró 95 años, que discriminaban a la población negra e india durante gran parte del siglo pasado. Entre otras cosas, ese apartheid, los negros no podían votar, vivían en zonas alejadas a los blancos, les pagaban menos por su trabajo, iban a colegios con peor nivel educativo, no podían casarse con un blanco, ser pareja de un blanco, utilizar el mismo baño público, ir en el mismo colectivo o ir a la misma playa, ¿no? Qué increíble, ¿no? Las pelotudeces de la mentalidad humana, ¿no? La idiotez. Y bueno, obviamente también la discriminación, ¿no? Sí, eso más que nada por el colonialismo europeo, ¿no? Exacto, sí, pero Hay que digo... destacar quiénes son los pero ¿cuánto quienes planificaron todo Claro, esto. planificaron, pero también cuánto atrasó en la historia de la humanidad este pensamiento. Bueno, sale en prisión en 1990, se presenta en elecciones generales un 24 de abril del 94 y los candidatos eran Mandela y Frederick de Klerk, que fue también después vicepresidente de la fórmula de Mandela y fue uno de los que colaboró muchísimo para apaciguar Sudáfrica. Ganó con el 63% de los votos
llegó el momento de curar las heridas, decía Mandela en ese discurso. A ver si tenemos un poquito más las imágenes. Él decía, ha llegado el momento de curar las heridas, ha llegado el momento de cruzar los abismos que nos dividen. Bueno, su proclamación puso fin a 342 años de dominio blanco y a 46 del régimen de discriminación racial del apartheid. 140 mandatarios estuvieron en la asunción de Mandela en un auditorio que incluyó aproximadamente 100.000 personas. El presidente pronunció un discurso conciliador donde alabó a Frederick de Klerk, por ahí también lo veíamos, ahí está levantándole la mano de Klerk a Mandela, por contribuir a liquidar el antiguo régimen. En 1993, junto a de Klerk, recibieron el Premio Nobel de la Paz, se recortó el sueldo, renunció a la tercera parte del salario, monto que se invertía al fondo Nelson Mandela para luchar contra la desnutrición por la infancia. Durante su mandato intentó mejorar aspectos de vital importancia como la economía, la educación y la vivienda. Mira, ahí estaba Arafat también saludando. Arafat, sí. Así que un 9 de mayo de 1994, Nelson Mandela asumía como el primer presidente negro, poniéndole fin al apartheid, al sistema de segregación racial. Una fecha para seguir conmemorando todos los años. Quiero leer un mensajito que nos llega de Daniel respecto de la nota de La Lupa, que dice, excelente nota, sí. La rendición luego de la batalla de Reims el 7 de mayo. No había ningún oficial ruso, lo que hizo que tuviesen que oficializar la rendición el 8 de mayo esperando a algún ruso. Pero además ese 8 de mayo ya era 9 de mayo en Rusia. Por eso, en el país que más vidas entregó, la victoria se celebra el 9 de mayo, lo que es justo, nos dice Daniel, que nos deja un mensaje sobre lo que analizábamos recién en El Mundo Bajo la Luz. Y muy bien, con esta información vamos cerrando el programa de hoy. También agradecerle a todos los que se conectaron desde muy temprano. Ya llega el próximo programa. Ya llega plan de viaje, ¿no? Para recorrer el país. Muy bien, muy bien. Fabi, gracias. No, por favor, y nos reencontramos el sábado que viene, a las 8. Gracias, Meli, éxitos, lo mejor para vos. Y bueno, y gracias. También saludamos a Manuel Estracia, nuestro operador y puesta en el aire. Nosotros nos reencontramos. Y voy a anunciar antes de que cierre Marce la música música con la que nos vamos a ir. Porque esta música habla de Madiba, de Nelson Mandela, y en la voz de una grande que tampoco ya está con nosotros, que es Amy Winehouse, y una canción que se llama Free Nelson Mandela. Muy bien, con este tema nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 con otra vuelta por el universo, aquí en el aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Buen fin de semana. Gracias.